Semana de reacciones al Congreso de UPN. Los grupos parlamentarios valoran el panorama político tras la reelección de Yolanda Barcina. También debaten sobre desahucios. Todos coinciden en que tras el fallo de Luxemburgo es imprescindible adaptar la legislación española a la europea. Esta semana charlamos con la número 2 del Grupo Parlamentario Popular. Ana Beltrán valora el Congreso de UPN, las dietas de Caja Navarra o la Mesa del Empleo y marcará cuáles son los temas prioritarios para su grupo a corto en esta legislatura. Sin ellos sería imposible el funcionamiento de la Cámara Foral. Prestan asesoramiento jurídico, técnico y administrativo al presidente y demás órganos de la Cámara. Son los letrados. Hoy les contamos cuál es su función en el Parlamento de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La semana ha estado sin duda marcada por las reacciones al Congreso de UPN. Todos los grupos parlamentarios han valorado la reelección de Yolanda Barcina al frente del partido. Barcina tiende la mano al Partido Socialista, pero este asegura que la presidenta no tiene su confianza. Este que van a ver es el resumen de una semana en la que la presidenta ha comparecido además en la Cámara Foral para hablar sobre la ley de contratos y en el Pleno se ha vuelto a tratar el tema de los desahucios. Los socialistas no recogen el guante lanzado por Yolanda Barcina. Nosotros hemos pedido su dimisión. Esta señora no ha hecho nada en 8 meses. No tiene la confianza del Parlamento, no tiene nuestra confianza. Si no dimite, evidentemente tendrá consecuencias en primer lugar para ella y en segundo lugar para su partido. Pero no concreta esas consecuencias. Lo que descarta el portavoz del partido es presentar y apoyar una moción de censura con el apoyo de Bildu. Miren, nosotros no vamos a apoyar una moción de censura que pueda presentar Bildu mientras Bildu siga diciendo barbaridades como las que dijo en el Parlamento Vasco. Y es que, por ejemplo, el asesinato de Buesa había que entenderlo porque entonces había conflicto. El Partido Popular sí apoyaría un posible acuerdo entre regionalistas y socialistas. Los partidos que queremos que Navarra siga siendo Navarra tenemos que llegar a acuerdos puntuales y tenemos que dejar apartados los temas partidistas. El resto de la oposición pide la dimisión de Barcina y elecciones anticipadas, pero no concreta nada sobre una posible moción de censura. La decencia democrática y política llevaría a la señora Barcina a presentar su dimisión inmediata y convocar a las elecciones, tal como le demanda la mayoría de la ciudadanía, y en estos momentos también cuenta con la reprobación de la práctica mitad de su partido. Muy críticos con la situación en la que ha quedado el Gobierno de Navarra, que es un gobierno minoritario sustentado por un partido fraccionado. Y eso no es lo que conviene a Navarra. Sale una Unión del Pueblo Navarro con unos cuantos pasos más, un buen número de pasos más hacia el aislamiento político. El portavoz parlamentario de UPN reconoce que su partido está partido en dos y que ahora hay que recomponerlo. Lo que hay que hacer ahora es recomponerlo, coserlo, sumar todos juntos. Es la única salida que tenemos. Dice Danero que es tiempo de mirar hacia adelante. La presidenta del Gobierno ha propuesto una reforma legal de la ley de contratos, una ley que obliga a las administraciones públicas a reservar el 6% del empleo público contratado a los centros especiales de empleo y a los centros de inserción sociolaboral. En 2012 esa reserva fue del 1,36% y la previsión para este año es del 1,5%. Según ha explicado la presidenta, la redacción actual de la ley hace difícil, cuanto no imposible, cumplir con ese porcentaje del 6% prometido. Y la reforma legal que yo les estoy proponiendo es que en estas circunstancias, para mí, ese porcentaje del 6%, lo que podríamos hacer es incrementarlo, pero en relación a los contratos que se pueden reservar, para ser realistas. O sea, incrementar ese 6% de los contratos que se pueden reservar. El Partido Socialista le ha pedido a la presidenta que se haga más al respecto. Navai, Bildu e Izquierda Esquerra le acusan de incumplir la ley. El Partido Popular ha valorado el apoyo que viene prestando el Gobierno foral a este tipo de centros. ¿Qué tenemos que hacer más? Que tenemos que hacer más, insisto, somos conscientes de las dificultades, pero los datos no ayudan. No sé si es que en el momento de hacerse la foto usted fue quizá un poquito más osada de lo que debía, o es verdad que existen, en fin, problemas serios. Usted está incumpliendo la ley. Su gobierno, señora Barcina, está incumpliendo la ley. ¿Sí o no? 6%, artículo 9, usted no cumple la ley. Nosotros creemos que la atención que las instituciones deben prestar a este tipo de centros tiene que escapar en todo momento al debate puramente partidista, tan propio que en muchas ocasiones se lleva a cabo en esta Cámara.
El Gobierno de Navarra considera imprescindible reformar la ley de desahucios. Y debe hacerse pronto. El problema ha avanzado demasiado y es preciso atajarlo lo antes posible. Pero el consejero de Fomento advierte. La premisa básica para solventar el problema general reside en la reactivación de la economía y en la generación de empleo. Según la defensora del pueblo, Navarra es una de las comunidades con más viviendas vacías disponibles, exactamente 1026. Lo ha dicho en el Congreso, donde la diputada de Gueroabay, Uxue Barcos, le ha pedido que se centre con ahínco en los desahucios. Tenemos en estos momentos sobre la mesa dos reflexiones que desde el ámbito judicial nos llegan y además de manera severa. Y en ello están. El defensor del pueblo de Navarra asegura que tras el fallo de Luxemburgo hay que cambiar rápidamente la legislación. También pedimos una cosa, que es que se abra una vía judicial extraordinaria, excepcional, que está prevista en otros mecanismos, pero que debería contemplar este supuesto, para quienes han perdido su vivienda puedan reexaminar esa suspensión. Entre tanto, el consejero de Fomento dice que desde que se abrió la oficina de mediación hipotecaria se han atendido en Navarra 400 casos. Se han abierto unos 200 expedientes. En el 44% se han alcanzado acuerdos. Este ha sido el último aviso que ha dado la Tierra. El incremento de movimientos detectado en la ladera derecha del pantano de Yesa obligó a desalojar varias viviendas. Los vecinos de la zona no están tranquilos. La iniciativa ciudadana contra el recrecimiento del pantano pide que se paralicen las obras. La situación de inseguridad ha ido increciendo y actualmente nos seguimos encontrando sin un plan de emergencia. Pensamos que ha llegado el momento de pedir, por seguridad, la paralización de las obras y, como mínimo, una moratoria de las mismas. La situación de las dos laderas es inestable, o por lo menos lo que significa es que el riesgo que está implicando la realización de obras o el riesgo para las poblaciones de aguas abajo pues es importante. Lo dice el geólogo Antonio Casas, que ha puesto en entredicho el estudio del Colegio de Geólogos que en 2008 otorgó a ambas laderas coeficientes de seguridad superiores a los límites exigidos. Igual es que están considerados con unos criterios demasiado optimistas y probablemente con la única finalidad de justificar la obra, ¿no? Piden que se haga una investigación a fondo, un estudio serio de la situación para paliar los problemas existentes y dar seguridad a los vecinos. Abrimos ya nuestro tiempo esta semana para la entrevista. Lo hacemos con la número 2 del Grupo Parlamentario Popular, con Ana Beltrán. Ana, gracias por atendernos estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Esta semana ha estado marcada sin duda por ese congreso de UPN, con la reelección de la presidenta Barcina al frente de su partido. Desde el primer momento ha tendido la mano al Partido Socialista para alcanzar acuerdos, ¿no?, en pro de la estabilidad institucional de Navarra. ¿Cree que esos acuerdos van a ser posibles? Bueno, según ha dicho la presidenta, parece ser que por lo menos la voluntad por su parte existe. Ahora bien, dependerá también de la voluntad y de la intención que tenga el Partido Socialista, que es ahora quien tiene que mover ficha. Hemos conocido recientemente las palabras de la presidenta, que ella sí que está con la intención de volver a retomar ese pacto que ya tuvieron con anterioridad. Ahora veremos cómo están de abiertas las heridas o no y si es posible esa estabilidad institucional que todos buscamos. Su partido ya ha dicho que sí que apoyaría, ¿no?, esos acuerdos entre regionalistas y socialistas que son necesarios en estos momentos, también a su juicio, entiendo. Bueno, nosotros lo que siempre vamos a apoyar y hemos dicho por activa y por pasiva es todo lo que favorezca la estabilidad institucional, el desarrollo de Navarra, el que el Gobierno ya esté centrado y se dedique a hacer política y sobre todo por el bien de los ciudadanos y volver a reactivar la economía y el empleo en Navarra, y cualquier cosa que beneficie, como pueden ser el pacto con el Partido Socialista, entre UPN y Partido Socialista, y algún apoyo puntual que fuese necesario, nosotros siempre estamos por el bien de Navarra y por su estabilidad. Son tiempos un tanto revueltos, ¿no?, aquí en la Cámara Foral. ¿Cree que los grupos de la oposición, algunos de los grupos de la oposición, llevarían a cabo realmente esa moción de censura de la que hablan a la presidenta Barcina? Pues mire, este es un asunto que sí, que se viene hablando mucho, constantemente, en corrillos. Realmente no es lo apropiado ni lo adecuado a nuestro juicio. Por supuesto, a juicio del Partido Popular, lo que hay que hacer es dar una estabilidad, como he dicho anteriormente, institucional, y eso, la mejor forma es por vía pacto, reeditar el pacto UPN-PSN, porque ahora mismo no hay otras mayorías que sean favorables y que tengan como prioridad la defensa de la Constitución, como pueden ser UPN
Partido Socialista y, por supuesto, el Partido Popular. ¿Todo esto cómo afecta de alguna manera a lo que pasa aquí en la Cámara Foral, al trabajo en el día a día? Es difícil llegar a acuerdos, pero ¿se puede trabajar con normalidad? Bueno, trabajar con normalidad, desde luego en nuestro caso el Partido Popular va a lo suyo, tiene muy claro cuáles son sus objetivos a cumplir, qué es lo que quiere para esta comunidad, cómo puede ayudar y echar una mano a que esto mejore, presentando las iniciativas que vamos presentando, buscando nuestros objetivos muy concretos, y nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo. Efectivamente, hombre, por supuesto que somos permeables a todo lo que está pasando, a toda esta situación tan inestable que hay ahora mismo, pero bueno, lo importante es tener un objetivo claro, tanto a nivel partido como a nivel comunidad, que debe tener en este caso el Gobierno. Esta semana la jueza ha rechazado enviar la investigación de las dietas de Caja Navarra a la Audiencia Nacional. Se sigue hablando, ¿no?, y mucho de este tema. Se habló en su día de esa comisión de investigación que ustedes apoyaban, ¿no?, en su momento. ¿Creen que sigue siendo necesaria, que sería necesaria en estos momentos una comisión de investigación en torno a la entidad? Por supuesto, ahora todavía más que nunca, después de haber conocido muchos más datos que desconocíamos la última vez que se debatió aquí y se propuso la comisión de investigación, ya la apoyamos en su momento y ahora doblemente cuando se ha visto que ha habido actuaciones a nuestro juicio, a juicio del Partido Popular, muy irregulares. Esta semana también hemos conocido que el expresidente Sanz va a comparecer aún sin fecha aquí en el Parlamento con un formato de una sesión de trabajo ordinaria, ¿no? No como la que hizo Enrique Goñi. ¿Cree que 20 minutos son suficientes para que Sanz pueda aportar algo o explicar algo al frente de su gestión? Nosotros en este caso realmente tenemos una opinión concreta, es decir, nosotros apoyamos que fuese este formato, el formato que se va a establecer para el señor Sanz, a diferencia de cómo fue para el señor Goñi. Aquel día yo no sé si se llegaron a obtener por parte del señor Goñi y del resto de grupos respuestas muy concretas por muchísimo tiempo que se estuvo hablando durante tantísimas horas seguidas, ¿no? Al final, al señor Sanz lo importante es solicitarle respuestas a su gestión política, así como al señor Goñi se le solicitaron respuestas con respecto a su gestión económica. Al señor Sanz habrá que preguntarle por su gestión política y sus responsabilidades políticas dentro de Caja Navarra. Esta semana se han registrado aquí en la Cámara Foral 23.000 firmas para que se vuelva al servicio público en las cocinas del Hospital de Navarra. Ustedes, desde su partido, siempre han mostrado una posición favorable a esa externalización si no afectaba realmente a la calidad, ¿no?, de la comida de los pacientes. ¿Cómo están viendo el desarrollo que está habiendo en las cocinas del hospital? Nosotros seguimos apostando, por supuesto, como lo hacíamos con anterioridad, por la externalización. Ahora bien, cierto es que tiene que cumplir requisitos de calidad exigidos y para eso creo que el Gobierno de Navarra tiene que estar encima del Departamento de Salud, encima de que esos requisitos se cumplan. Si no se cumplen, pues no hay otra fórmula que rescindir el contrato. Creo que lo están evaluando y cuando tengan los resultados concretos de si cumple o no los requisitos exigidos, pues entonces lo que hay que hacer, si no los cumple, rescindir contrato y contratar otra empresa. Ahora bien, por otra parte también consideramos que por parte de algunos grupos de la oposición se le está dando una importancia a este tema que a la externalización concretamente, no con que la calidad sea mala o buena, que por supuesto en eso estoy de acuerdo, que se sea exigente. Ahora bien, cuando la externalización se ha llevado a cabo en Tudela, ahí no ha puesto nadie ninguna objeción. Ahora, cuando se está haciendo aquí en Pamplona, diferentes grupos de la oposición tienen una actitud muy beligerante, excesivamente beligerante con este asunto, independientemente de que, por supuesto, nosotros pensamos que si la calidad no corresponde a lo que debe ser, que se rescinda, pero no estamos hablando en ningún caso de que no estemos de acuerdo con la externalización. ¿Qué temas son para el Partido Popular prioritarios a corto plazo en esta legislatura en Navarra? Pues para nosotros es prioritario, y se está viendo con las iniciativas que lo estamos preparando, fundamentalmente la creación de empleo, volver a crear empleo en esta comunidad. Segundo, seguir manteniendo las políticas sociales, ayuda a los desfavorecidos, mantener la educación y la sanidad tal y como siempre la hemos conocido. Ahora mismo hemos sabido que la estabilidad presupuestaria, es decir, el objetivo de déficit, se está cumpliendo en casi todas las comunidades, en Navarra también. Ese paso ya lo hemos conseguido, pues ahora es el momento de empezar a tomar medidas para reactivar la economía, tomar medidas de incentivación, sobre todo de crecimiento del tejido industrial y empresarial. Y como siempre decimos nosotros, como siempre digo yo cada vez que tengo que hacer alguna propuesta, no nos olvidemos del mantenimiento del empleo existente, es decir, estamos siempre hablando de crear puestos de trabajo nuevos, pero creo que es lo más importante, sobre todo mantener el que ya existe, y eso se puede conseguir haciendo una política
que defienda y que ayude a las empresas en dificultades. De todo esto se hablará en la mesa del empleo, que está pendiente, ¿no?, de crearse en breve. ¿Se llegarán a acuerdos en este tema? En esto sí, me imagino que los grupos serán capaces de ponerse de acuerdo, ¿no?, en un tema que afecta tanto a la ciudadanía. Pues mire, no lo sé. No sé si la ciudadanía tiene que ver muchas veces que las propuestas del Partido Popular aquí suelen ser siempre de sentido común. Es decir, estamos por encima de partidismos políticos y siempre, o por lo menos en lo que a mí me corresponde, he buscado plantear iniciativas que llevasen a conseguir los objetivos de creación de empleo, independientemente del color político. Pero no pasa lo mismo con otras fuerzas políticas. Cosas que plantea el Partido Popular no nos las apoyan por principio. Entonces, en esa mesa nosotros, con la misma buena voluntad que las presentamos el día que hubo aquí un pleno sobre el empleo, con la misma buena voluntad las presentaremos y esperamos que tengan altura de miras el resto de grupos parlamentarios y se olviden de que somos el Partido Popular y que crean de verdad en que estamos aquí, tanto como ellos, o todavía en algunos momentos más si cabe, porque para eso tenemos ahora mismo el Gobierno de España, y que aprueben las medidas de sentido común que presenta y presentará el Partido Popular. Seguiremos muy de cerca lo que pasa en esa mesa de empleo. Ana Beltrán, de nuevo gracias por acompañarnos estos minutos, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Quizás su figura es una de las menos conocidas del Parlamento, pero no por eso su trabajo es menos importante. Un Parlamento es un engranaje en el que todas las piezas deben funcionar. El letrado presta asesoramiento jurídico, técnico y administrativo al presidente y los demás órganos de la Cámara. El Parlamento es un órgano del pueblo, pero es un órgano del derecho. En consecuencia, una de sus funciones principales es la elaboración de leyes. Y en consecuencia pues necesita de técnicos a su servicio, que son los letrados, para que ayuden a los parlamentarios en la labor de redacción, de enmiendas, de asesoramiento en ponencias, dictámenes, etc. Es decir, una labor de asesoramiento, tanto en relación con lo que dice el reglamento de la Cámara, como también en materia de derecho sustantivo. Por ejemplo, si se tramita un proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con la adopción, que es algo que está en cierto sentido en los medios y en la opinión pública, pues hay que asesorar tanto en materia de procedimiento, es decir, cómo se elabora esa ley, qué trámites hace, etcétera, pero también sobre algunos aspectos, digamos, de regulación sobre la adopción. En el Parlamento de Navarra hay 5 letrados, uno de ellos es el letrado mayor. El cargo hoy día lo ostenta Pablo Díez. Somos técnicos profesionales, en consecuencia se accede al letrado de Parlamentos a través de los sistemas tradicionales en nuestro sistema de función pública, es decir, por medio de oposición o por medio de concurso-oposición. Y el letrado mayor, pues, que es elegido entre los letrados de la Cámara, es un cargo discrecional, el presidente lo propone y la mesa lo acepta, pues es en primer lugar el secretario general de la Cámara, es el jefe de personal de todo el servicio y digamos también que, como su propio nombre indica, al ser un letrado, digamos, mayor, que es una terminología clásica en nuestro derecho parlamentario, pues tiene también la dirección de los servicios jurídicos y de los trabajos que estos desempeñan. Ha habido distintos, yo fui letrado mayor en la primera legislatura y estuve poco tiempo porque luego pasé a prestar mis servicios al Tribunal Constitucional, pero el segundo letrado mayor, que fue Martín Razkin, que estuvo casi 15 años, y el actual pues lleva también un tiempo más que pasa de la década. En consecuencia, no necesariamente, no es un cargo político, es un cargo de confianza, pero reclutado entre los letrados de la Cámara. Es decir, que no puede nombrar a cualquier funcionario. Cada día su trabajo es diferente. Sobre la mesa de un letrado del Parlamento de Navarra, muchos asuntos que atender. Pues una mañana pues puede haber uno asistido a una comisión en la que ha comparecido un consejero, la consejera de Hacienda, por ejemplo, sobre cualquier tema de reconversión industrial o temas económicos que ahora preocupan. La misma mañana a lo mejor ha asistido a una ponencia sobre bebés robados y por la tarde bueno, pues a otra comparecencia. Afortunadamente no siempre tenemos una agenda tan intensa porque debe compaginarse a su vez con la labor de elaboración de dictámenes, de informes, el trabajo, digamos, de despacho, de consulta y en consecuencia, es decir, entre ese trabajo de asistencia y trabajo de informe o consulta más propio de los servicios jurídicos, pues es la vida
diaria, digamos, de un letrado al servicio de la Cámara. Y es que el Parlamento de Navarra es uno de los más activos. La actividad no para en la Cámara Foral. Sí, es un Parlamento que aprueba muchas leyes, quizás es uno de los parlamentos más activos, lo cual no quiere decir siempre que cantidad sea sinónimo de calidad, pero desde el punto de vista objetivo de la estadística es un Parlamento que aprueba más de 20 leyes al año y luego que tiene una actividad, en algunos casos, voy a decir desenfrenada, una actividad muy alta por el número de comparecientes. El gobierno, también hemos tenido varios gobiernos en esta última etapa, pues comparecen los consejeros en algunos días. He podido observar que hay consejeros que han asistido a sesiones de mañana y de tarde, lo cual no suele ser tan habitual en otros parlamentos. Y tiene una peculiaridad no habitual en otros parlamentos. La presidenta del gobierno comparece también en comisión, además de responder a las preguntas en pleno o comparecer cuando corresponde ante el pleno de la Cámara, sino que también asiste a la Comisión de Régimen Foral. Normalmente los presidentes del Gobierno solo comparecen ante el pleno de la Cámara. Un mismo letrado asesora gobiernos de ideologías muy diferentes, por eso es tan importante su neutralidad. Como también es importante saber transmitir a la ciudadanía el trabajo que se hace desde la Cámara. Debemos esforzarnos por dar claridad. Decía Ortega que la claridad era la cortesía del filósofo, yo suelo decir que también del jurista. Es decir, claridad y brevedad son signos de nuestro tiempo, lo cual no siempre se consigue, porque a veces el que lo transmite no tiene la claridad necesaria. Así trabajan los letrados del Parlamento de Navarra, una figura fundamental para el buen funcionamiento de la Cámara. La semana comienza, como siempre, con la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. Dará inicio a las 10 de la mañana y en ella se estudiará la petición del Partido Socialista de Navarra de que el Gobierno foral cumpla su propio calendario de vacunaciones de niños en la comunidad foral. También se estudiará la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Esquerra, en la que se insta a los gobiernos de Navarra y España a desarrollar medidas urgentes y efectivas con el fin de solucionar de manera definitiva los problemas de inestabilidad de los terrenos en la zona del embalse de Yesa. El martes se celebrarán 4 comisiones, destacando la comparecencia a petición del parlamentario de Nafarroa Bai, Xavier Lasa, de la consejera de Economía, Hacienda, Empleo e Industria, Lourdes Goicoechea, para informar sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el Club Atlético Osasuna para el pago de su deuda fiscal. El miércoles hay comisión de salud. Comparecerán los responsables de la empresa Mediterránea de Catering para informar del nuevo modelo y el funcionamiento del servicio de cocina del complejo hospitalario de Navarra. Lo harán a petición del grupo parlamentario Unión del Pueblo Navarro. El jueves y el viernes, al ser Semana Santa, no habrá actividad parlamentaria. Ya saben que la semana que viene es Semana Santa, así que nos vemos dentro de 2 semanas. No falten a nuestra cita aquí en Parlamento. Adiós.